Bien, pues nos reunimos una vez más en estas pláticas que tienen como objetivo, como interés, es ayudarnos a retomar la exploración del potencial humano, ¿no? Que es algo que en realidad, cuando nosotros lo pensamos, en la vida que llevamos en este momento puede ser complejo que nos acordemos de que tenemos la posibilidad de vivir desde otro lugar del que estamos viviendo. Es un hecho que si partimos desde lo que está aconteciendo, pues estamos retados enormemente por una vida en la que estamos enfrentando la realidad de un desorden político, una, eh, una pérdida de coherencia en el ser humano, en los gobernantes alrededor del mundo, en el que yo creo que jamás habríamos imaginado que íbamos a escuchar ciertas cosas, ¿no? Que estamos escuchando día a día, que son incongruentes, que son contradictorias, que son discordantes. Es como si, yo a veces lo hablo como desde una perspectiva astrológica, es como si los titanes de la transformación, no es casualidad que haya salido una película como La Odisea en estos momentos. La vean o no la vean, les guste o no les guste, no nos vamos a meter en ese tema, pero sí el hecho de que podemos darnos cuenta que esta vida está muy parecida a este gran reto del ser humano que emprende un viaje, que emprende un recorrido y que parte de ese recorrido es como es mi camino de regreso a casa. ¿Cuál es ese camino de regreso a casa? Conste que no he visto la película, pero en una ocasión, me adentré como todo un año en estudiar la Odisea con unos maestros de junguianos, que fue muy bonito trabajo. Y este recorrido de la Odisea que habla como de un ser humano que tiene que enfrentar sus monstruos, sus vilezas, sus egoísmos, las cosas que no concibió, a qué le dio importancia, a qué no le dio importancia. O sea, para mí básicamente el mensaje de la Odisea es eso, ¿no? Cómo este hombre es llamado a un combate, y ese combate lo ponen en entredicho cómo es su vida personal, qué es lo que tiene valor en su vida, y este regreso en el que se tiene que encontrar cara a cara con lo no visto, con lo no entendido, con lo no resuelto, con el nivel de egoísmo, ¿no? O de ambición como algo que rige nuestra naturaleza. Entonces, no es que nos vamos a poner a analizar la película ni el concepto de la Odisea, pero si pensamos nuevamente en esto que inicié por dimensionar, el hecho de hablar del potencial humano, es muy importante en este momento cuando vemos este mm, periodo liminal. Sí, creo que muchos de ustedes sí comprenden lo que es la palabra liminal, ¿no? Que es esta palabra muy poderosa en la que dice, estamos como en una frontera en la que todo lo anterior no aplica, ya no nos rige, ya no es comprensible, está en un proceso de desgaste, en un proceso de pérdida de validez y de valía de las dos cosas. Y por otro lado, vemos que el territorio al que estamos entrando como humanidad, incluyendo todo lo que para todos nos cuestiona qué va a ser, la vida manejada con la inteligencia artificial entretejida en nuestra realidad, ¿no? Y no se trata de tomar ninguna postura dramática, ni tampoco de resistirse, porque es una realidad. Y algo importante, ¿no? Finalmente, todo lo que el ser humano ha creado, lo ha creado a imagen y semejanza de uno mismo como ser humano, ¿no? Así que toda nuestra creación está impregnada de nuestra propia inteligencia, por lo cual no podemos dejar de lado que nosotros somos una inteligencia superior, por más que nos impacte lo que podemos visualizar a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en esta perspectiva,
es necesario decir, si ya no me funciona o no nos funciona como una humanidad, ni tampoco nos funciona como individuos las reglas de lo que estaba rigiendo nuestra vida a nivel cultural, religioso, salud y múltiples niveles, ¿no?, de comunicación, pero todavía tampoco tengo la perspectiva de hacia dónde vamos. O sea, qué es lo que se va a ir develando, qué es lo que se va a ir traduciendo, qué, qué viene hacia adelante. Y a mí siempre me ha parecido muy poderoso una frase que a lo mejor varios de ustedes me han escuchado mencionar, pero yo recuerdo cuando estudiaba con Donna Holleman, que siempre nos decía, piensen en el futuro, piensen en el futuro. Pero cuando nos decía piensen en el futuro, no nos estaba hablando de piensen en un futuro lejano, en el que yo tengo una ambición, un deseo de llegar a cierto lugar, y eso es lo que veo como futuro, ¿no? O sea, vemos como futuro, bueno, yo quiero llegar a tener una buena posición económica, a lo largo de los años, o quiero terminar un posgrado, o quiero construir una casa, como que estos grandes deseos son válidos, tienen su lugar, pero cuando ella lo mencionaba era muy interesante porque era, piensen en el futuro cuando estábamos a lo mejor haciendo un parado de cabeza, íbamos a caer con los pies hacia el otro lado y le podíamos romper la cabeza al otro de lado, ¿no? Era como ese futuro inmediato, ese futuro que está a un paso de nosotros. Entonces, a mí siempre me ha dejado como esta textura de decir, ¿qué es pensar en el futuro? Sí, y pensar en el futuro tiene mucho que ver con cuáles son los pasos que estoy eligiendo dar en este momento hacia temas como puede ser mi salud física, mi salud mental, mis relaciones, mis proyecciones de lo que quiero hacer para realizarme, pero qué pasos de uno en uno voy dando en esa dirección. ¿Cómo voy pudiendo tener percepción de qué estoy sintiendo en ese paso a paso? Y me voy, y en realidad es como cambiar a veces la mirada que tenemos hoy en día, de que vemos la vida medida en Sí, es como vemos la vida en función de, bueno, voy a lograr esto, este es el objetivo que tengo, pero para mí eso no tiene que ver con la parte del proceso, con el aspecto del proceso. Pensar en términos de proceso, hablando un poquito también nuevamente del concepto de la odisea, es como en el camino nos vamos a encontrar muchas cosas que nos desvían, muchas cosas que nos desorientan, muchas cosas que nos hacen cuestionarnos. Pero cuando en esta mirada hacia un futuro que estoy construyendo con cada paso que doy, implica que estoy muy consciente de mi hacer y de lo que tiene en este momento de efecto esas decisiones minuciosas, pequeñas, aparentemente insignificantes, en hacia dónde me está llevando la vida, ¿sí? Hacia dónde me está llevando la vida. Entonces, esa mirada hacia pienso en el futuro, pero el futuro es cada paso que doy día a día, cada paso que doy cada día cuando estoy dispuesta o dispuesto a poner la conciencia entretejida con mis acciones. Porque la realidad es que estamos más invitados a resolver las cosas que tenemos que resolver, a ir hacia donde tenemos que ir, pero casi ponemos como en segundo término, bueno, antes de o cuando acabe, me voy a preocupar un poco de mi conciencia, ya sea porque medite o porque haga cualquier otra práctica que a lo mejor me ayude a calmarme, ¿no? O que me ayude a relajarme, pero nos olvidamos que el sentido más profundo de la conciencia es ese entretejido cotidiano y constante de un autosostén que me doy a mí misma, a mí mismo en este espacio liminal que es no tengo mucha certeza de los resultados, pero sí puedo tener certeza de la calidad de mi intención. Sí, cuando yo pongo calidad en mi intención, no es que yo solo voy a medir lo que sucede
cuando logre X, Y o Z, sino voy a ir midiendo cómo me voy sintiendo en el proceso de vivir en este espacio liminal, en este espacio que no tenemos tan claras las señales. Es como decir hacia dónde estoy yendo. Y en este hacia dónde estoy yendo como totalidad, como humanidad, con la hermandad de las personas que tengo a mi alrededor, ¿qué tanta capacidad estoy teniendo para sostener en mis manos preguntas grandes sobre la vida? Si esas preguntas que son trascendentales sobre la vida, no solo son lo cotidiano, no solo es lo que me va a redituar, sino cómo estoy impregnando mi vida de sentido y a su vez me permite compartir con los demás ese sentido. Entonces, sostener espacio para estas grandes preguntas es plantearnos que quizás estamos en ese umbral en el que como humanidad tenemos que preguntarnos sobre cómo debemos entendernos a nosotros mismos hoy en día como humanidad. Y quizás lo más importante de voltearnos a ver desde la perspectiva de humanidad es reconocer que sí somos una humanidad que viene de generaciones traumadas, una tras otra, de generaciones en las que ha habido incongruencia, miedo, mentira, guerras, eh, valores distorsionados e intenciones que están siempre mucho más en la superficie de qué voy a obtener ahora, pero yo me voy olvidando de qué está ahí más profundo en la existencia, porque no es tan visible la esencia, no es visible la esencia, no es visible el espíritu, no es visible el alma. O sea, tanto el alma como la esencia de las cosas es algo que requiere de nuestra parte que queramos verla. Y no es algo que nos lo va a mostrar una religión u otra, o una pertenencia a un grupo o al otro. Es como una intención que yo pongo en mi manera de vivir. Entonces, ¿qué podemos entender sobre nosotros como humanidad? ¿Y cómo podemos estar dispuestos a dar un paso a vivir desde un lugar verdadero y auténtico? Que no es poca cosa decir esto, que es vivir desde un lugar verdadero, ¿sí? Que es poder voltear a ver cómo tenemos que integrar la sombra de lo que somos como individuos y también de lo que somos como humanidad. Y también pensar que hay una invitación constante en la sociedad a que polaricemos, a que veamos las cosas como blanco y negro más que nunca, a que esto es bueno y esto es malo. O sea, si hay este lenguaje entretejido en esta narrativa, yo inmediatamente puedo decir, a eso pertenezco o no pertenezco. Inmediatamente nos polarizamos y empezamos a decir, no, 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 no. Si mi amiga piensa así, yo ya no puedo ser amiga de ella porque yo no coincido con eso. O sea, yo no coincido con que admire ese líder o que piense que esto es poderoso o esto es valioso. Y entonces empezamos a ver que más que en ningún otro momento de la historia, podemos empezar a decir, yo ya con estas personas no me llevo, yo con esas personas ya no me entiendo porque piensan por completo distinto a mí. Entonces es como si hemos puesto la vida en términos de hay o esta realidad, cuando en el fondo somos un prisma. Y un prisma, sí, como humanos, como individuos, tiene muchas facetas. Por eso me encanta la palabra prisma, porque sabemos que hay áreas en las que tenemos claridad, hay áreas en las que no tenemos ninguna claridad, hay áreas en las que podemos emitir cosas que pueden ser muy contradictorias con otras que también pensamos, ¿no? Pero cuando podemos ver esa como incongruencia en algunos de nuestros pensamientos, pero no nos juzgamos al otro
como blanco-negro, estamos más dispuestos a decir, bueno, vamos a platicar de tu perspectiva, vamos a dialogar, vamos a ver tu punto de vista y no por eso, no inmediatamente yo te cancelo, ni tú a mí, ¿no? Entonces creo que esto es importante. Esto es parte de esto que menciono, ¿no? La necesidad de integrar la sombra, de saber también que no hay luz si no hay oscuridad. Sí, que tenemos también que observar todos los lados oscuros de nuestro ser, de nuestra personalidad, de quienes hemos sido, de nuestro sistema familiar, y que cuando hay en nosotros un anhelo de decir, yo quiero dar un paso para poder manifestarme como la mejor versión de mí mismo o de mí misma. Pero esa versión no es la que está definida por un puesto. No es la que está definida por una descripción de trabajo, sino es cómo puedo describirme a mí mismo como la mejor versión en cada una de mis relaciones. Es como aceptar de entrada esta capacidad de ver una verdad profunda dentro de nosotros. Sí, en la sesión pasada citaba yo a Joan Garriga, que es un constelador muy, muy lindo, que siento que tiene una visión muy bonita y uno de sus libros que tiene un título muy hermoso es Decir sí a la vida. Sí, y este decir sí a la vida es como, yo digo que sí, aun cuando no esté cómoda con todo lo que estoy viendo, en los míos quizás, en los mis cercanos. O sea, primero tengo la aceptación y primero me inclino, porque incluso es parte de un acto constelar, decir, me inclino ante la que la vida me está mostrando y no tengo un juicio rápido e inmediato. Me voy a ir permitiendo que vaya desenvolviéndose esa verdad mía y de los míos, porque también llega un momento en que incluso nuestros seres más cercanos, nuestras generaciones diferentes, tienen distintas perspectivas, ¿no? Y es importante saber estar dispuesto a escuchar esas distintas perspectivas y poder ver ese contexto en el que hay una continuidad para poder ser capaces de estar dispuesto a ver no resultados, sino la energía de un proceso, ¿sí? El potencial de un proceso. Esa continuidad, creo que no es algo a lo que nos está invitando mucho la sociedad. Nos está invitando como a definir rápidamente posturas, a decir que sí, a decir que no a ciertas cosas, pero nos invita poco a decir, vamos a ver cómo se da esto. Voy a ponerme un poquitito en una actitud de espera, a ver cómo se van dando las cosas, ¿no? Es como proponernos en esta idea de decir, quiero dar un paso hacia la mejor versión de mí mismo o de mí misma como ser humano, como ser humano. ¿Cuántas facetas tiene esa intención? Y cómo esa intención en este mirar hacia el futuro comprende dar pasos diarios, cotidianos, para vivir de una manera saludable. Y no me refiero solamente a saludable de qué dieta sigues o qué protocolo de alimentación crees o no crees, sino más bien, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí en este mundo, en esta existencia? Es una importante pregunta. No solo quién soy yo y por qué estoy en este lugar en el mundo, sino cómo soy yo. El cómo es una pregunta que abre como un espectro enorme para decir, ¿cómo me manifiesto? ¿Cuáles son mis reacciones más predominantes? Tiendo a que inmediatamente siento cómo se detona en mí el miedo, el enojo, la indignación, la, la sensación de yo no creo en nada de lo que estás diciendo de antemano, ¿no?
¿Cómo poder tener como este lado del prisma mío que puede decir, bueno, pero ¿cómo por qué? Siempre tiendo a responder desde esta emoción que la tengo muy calibrada en mí. ¿Y cómo la puedo diluir? ¿Cómo puedo empezar a hacer una alquimia que transforme como ese vidrio de color con el que veo las cosas, ¿no? Para que las personas que conocen sobre todo la cosmovisión yógica, yo creo que hay una imagen muy poderosa en la que se habla de observador y observado y se dice que en realidad lo que sucede entre el observador y lo observado es que en medio del observador y lo observado siempre se atraviesa un vidrio, una especie de vidrio, algo que interviene y que ese vidrio o esa metáfora de vidrio nos habla de que ese vidrio ya en sí mismo tiene un tinte y que ese tinte que tiene mi percepción entre observador y observado es el cúmulo de todas las creencias que tengo a partir de mi propio sistema familiar, de mi propia educación, de lo que me fueron haciendo creer de mí. O sea, cuando a veces decimos, no, yo no me acuerdo que a mí de pequeño me exigieran tanto en la escuela o me dijeran que tenía yo que tener las mejores calificaciones. Pero quizás no era una exigencia verbal explícita de decirte es que quiero que hagas esto, pero tú empezaste a tener la posibilidad desde pequeño de leer los gestos, las reacciones y decir, wow, esto que hice o dejé de hacer se ve muy mal, o sea, está muy mal visto en mi sistema familiar. Y todo eso que introyectamos a veces sin palabras, se vuelve bien fuerte y bien poderoso para teñir, como decía, ese vidrio de percepción, ¿no? En el que nosotros estamos viendo la vida con unos lentes específicos, con unos lentes que tienen un tinte especial para ti, un tinte que a lo mejor es distinto al mío, ¿no? Entonces, este deseo de ser la mejor versión de mí mismo, vuelvo a decir, no entra en un plano de competencia, entra más en un plano de decir, veo el contexto, me doy cuenta de la continuidad, empiezo a ser más curioso de cuáles son los tintes que yo tengo introyectados por mi sistema familiar, por mi educación, que me hacen ver la vida de una X manera, ¿sí? Nosotros decimos, no, bueno, pero es que tú no heredas el enojo de tu abuelo, pero sí heredas una manera de ver que probablemente se traduce igual que en tu abuelo o tu abuela, ¿no? En que, ante las cosas que hay, que nos presentan retos, yo reacciono siempre retirándome o reacciono sabiendo que no puedo solo y entonces necesito que alguien más me acompañe para enfrentar estas circunstancias. O decido que no soy capaz porque me di cuenta que en mi sistema familiar, pero vuelvo a decir, no me di cuenta racionalmente, lo introyecté. Me di cuenta en mi sistema familiar que cuando había un reto, todo el mundo eludía la verdad, todo el mundo eludía decirse las cosas como deberían de decirse. Yo en ese momento ni siquiera tengo la capacidad para entender que está sucediendo eso. Simplemente lo introyecté como una forma de ser sin cuestionarme, ¿no? Entonces, me pregunto quién soy yo, cómo soy yo, insisto en esta pregunta, cómo es todos los matices que tengo y que empiezo a darme cuenta que he heredado de mi sistema familiar. Y cuando además veo eso, no es que necesariamente tengo que voltearme y decir, voy a tomar venganza contra estas enseñanzas de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, y realmente me voy contra ellos, porque esto es como querer matar al que te trae la carta, ¿no? Al mensajero. O sea, tú tienes que analizar el mensaje y tienes que estar dispuesto a,
a querer transformar cómo ves las cosas, no necesariamente dedicar tu energía una y otra vez a pelearte con estas personas que te han comunicado un modo de ser que estás descubriendo que no es el óptimo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a tener esta sutileza, estos matices, empiezo a darme cuenta que tengo elección. Y parece como obvio, ¿no? Si decimos, pues si tú tienes elección, tú puedes decidir cómo reaccionas. Mas no es tan fácil. En realidad, esta mirada a decir, ¿cuántos caminos puedo tomar ante esta circunstancia? Si no hay una disposición consciente de mi parte de decir, me detengo ante el umbral de esta experiencia un momento y detenerme en este umbral antes de tomar una decisión, es lo único que me puede realmente revelar que sí tengo elecciones y que esas elecciones van a ser más poderosas y van a ser muchísimo más exquisitas si son elecciones que salen desde mi calidad humana. Esa calidad humana está fundamentada en que nuestra tecnología corporal en sí misma es más poderosa que cualquier maquinaria, tecnología externa que podamos ver. Sí, cuando vemos muchos conceptos hoy en día de neurociencias o de la comprensión de cómo el ADN es una antena, por ejemplo, de percepción, en este momento que estamos cada vez comprendiendo con más profundidad la fascia como una interfase de relación con la vida y que esa interfase puede estar más apagada, más domada o domesticada, o si yo me relaciono con mi cuerpo de una manera específica, estoy abriendo mi capacidad de entrar en resonancia con la vida, de tener una capacidad de escucha y de interacción más exquisita. No es algo que nos está dado por sí mismo. Requiere de tu parte, requiere de tu involucramiento y requiere de tu comprensión. ¿Sí? Esta red maravillosa que es la fascia y que además nos habla de que somos agua, ¿sí? Que somos una cualidad específica de agua y que esa agua es un componente que tiene una capacidad piezoeléctrica. O sea, si yo me olvido de mi cuerpo y me olvido de mis potenciales y de mis elecciones, ese cuerpo va como cerrando su capacidad de antena y te vas atrapando, atrapando más y más en pensamientos repetitivos, en historias que te narras a ti mismo, ¿sí? Incluso si solo haces algún tipo de ejercicio que es repetitivo y que no tiene como necesidad de que tengas presencia, ¿no? En él. Digo, a lo mejor te va a generar fuerza, indudablemente, o te va a generar flexibilidad y no es despreciable en lo más mínimo, pero es importante que tu diálogo con tu cuerpo sea un diálogo de relación, que haya una relación entre tu corazón y tu cerebro, ¿sí? Que haya una capacidad constante de decir, pongo en comunicación a mi cerebro con mi corazón. Entonces, nos viene una vez más a recordar una frase tan poderosa que es muy antigua, que no hay un poder más grande que conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Sí, este lema de Delfos, de conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Mantente dispuesto a darte cuenta de la ceguera que tienes en relación a ciertos aspectos de ti. Porque cuando te das cuenta de esa ceguera, vas a darte cuenta que la tarea más trascendental es decir, bueno, todos estos aspectos que me niego a reconocer son sombras, ¿no? Sombras que están trayendo hacia la superficie aspectos inconscientes de mí mismo y que cuando yo no estoy dispuesta a trabajarlos,
empieza a haber una postura del ego en el que el ego no quiere que esto que está dentro de ti salga y sea visto. Porque el ego, en cierta manera, que no, yo no satanizo el ego, por favor, el ego lo necesitamos, es Ahamkara, es el integrador de quienes somos, ¿no? Pero a veces lo que ha pasado es que la vida nos fue obligando a que creáramos un personaje de nosotros mismos. Y de repente vamos como cada vez más caminando hacia ese personaje de nosotros mismos y ya vamos olvidando la naturaleza de nuestra verdadera persona, de quien realmente somos. Entonces, claro, esa característica del ego, cuando de repente empiezas a sentir la textura de aspectos inconscientes, de sombras, de reacciones que dices, ay, ¿cómo me molesta reaccionar así? ¿Cómo es posible que no puedo controlar eso de mí? ¿No? Y quiero controlarlo, ¿no? Es como que el ego dice, no, 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 o sea, si tú le das cabida a esta vulnerabilidad, yo no voy a saber cómo actuar en el mundo. Me voy a sentir inseguro, me voy a sentir inestable y me siento más a gusto habitando en ese personaje que he ido creando y que va dejando de lado o va dejando invisible a mi autenticidad. Entonces, lograr una integración total psicológica comprende que te des cuenta de qué es lo que impide este progreso espiritual, este progreso de tu alma, que es lo más importante. Es mucho más importante que todos tus logros, sin que tus logros no tengan potencia o valor, ¿no? Pero es saber algo muy, muy importante que creo que todos nos damos cuenta. A veces no sabemos lo que no sabemos, ¿no? El darnos cuenta de, pero es que cuántas cosas no sé que no sé. Digo, esto a veces nos pasa como padres, que de repente decimos, pero bueno, pero ¿cómo mis hijos piensan así? O sea, es que no se están dando cuenta de lo que viene por delante en sus vidas. Claro, llega un momento en que no les puedes dar muchos consejos, ya no te toca, los tienen que aprender a lo mejor por sí mismos, pero es muy interesante porque cuando tú sí has recorrido un camino más largo, sí puedes darte Darte cuenta cuenta. lo que otros no saben, que no saben, y más los tuyos, ¿no? Que suelen ser algo que nos importa. Entonces, algo importante es decir, yo estoy dispuesta a romper con las barreras, a empujar las barreras que me impiden ver quién soy, que me impiden darme cuenta de lo que no sé, ¿sí? Y que además el aprendizaje no termina nunca. Esto es para mí fundamental. Hay mucha gente que yo de repente escucho, ¿no? Como, no, pues yo ya soy muy mayor, a mí ya que no me anden fregando, yo ya no necesito estar averiguando más cosas, ¿no? No es cierto, la tarea nunca termina. La tarea de aprender nunca termina. Y la tarea de darnos cuenta que cada acto que nosotros realizamos, también estamos colaborando a una integración de la sombra social. O sea, si tú trabajas en ti, estás trabajando para el mundo también, para la sociedad, para todo lo que cada uno interactuamos y tejemos entre todos nosotros. A mí me gusta mucho una imagen que se cuenta, ¿no? De de un personaje que ve a un niñito tirando estrellitas que están en la arena y las está tirando al mar. Y en la arena está lleno de estrellas, ¿no? De estrellas que están ahí, estrellas de mar en fuera del agua, ¿no? Y este personaje, bueno, pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo crees que porque tú tires dos o tres ya estás haciendo algo trascendental? Y le dice, cumplo con lo que yo puedo. O sea, ese poquito que, por muy poquito que parezca que yo hago, tiene validez, tiene potencia.
No nos tenemos que preocupar de decir, no, pues si nadie está haciendo nada, yo tampoco hago nada, ¿no? Si nadie se preocupa por conciencia ecológica o por cuidar ciertas cosas, pues ¿por qué lo voy a hacer yo, no? ¿Qué tanta importancia tiene lo que yo haga, no? Entonces, la realidad es que mi perspectiva debe estar basada, y les dejo mucho esta frase, no en hechos, sino en facetas. Este mismo, esta misma imagen que traje hace un momento, la vida está hecha a base de facetas, no solo de hechos. Si los hechos son poca cosa, sí tenemos como que absorber esas áreas de obscuridad que nos tiñen y tratar de darles la potencia para que se integren en esa totalidad psicológica. Eh, Tenemos que aprender como el lenguaje del universo. Además, eso es algo que yo he aprendido mucho también entendiendo las distintas dimensiones de la astrología a lo largo de los años, ¿no? O sea, cuando a lo mejor piensas, yo empecé a estudiar astrología hace 35 años, había como menos factores que interactuaban y era mucho más fácil decir, como un poco un lenguaje más predictivo, ¿no? Si esto está así, esto va a ser así. Si esto está así, esto va a ser. Y sin embargo, en el momento que va evolucionando la humanidad, nos damos cuenta que cada vez más hay multiplicidad de factores que intervienen en las circunstancias que vemos. Entonces, cuando vemos esa multiplicidad, somos muchísimo más cautelosos como para decir, yo creo que yo sé la verdad. Lo único que yo puedo creer es que yo sí quiero ver, yo sí quiero sacar a la luz esos aspectos de mí que me traicionan, que me sabotean. Yo no sé si ustedes saben el significado de la palabra gurú, ¿sí? El que te aleja de la oscuridad. Exacto, es lo que te saca de la oscuridad a la luz. O sea, la palabra gurú en sí mismo conlleva oscuridad y luz. Entonces, no hay posibilidad de salir a la luz si no ves la oscuridad, ¿no? Y por eso muchas veces hemos visto caer cantidad de sistemas y cantidad de metodologías y cantidad de maestros como que pretenden como venderte una estrategia de bienestar basada como solamente en las cosas superficiales y no muy dispuesta a proponerte esta indagación más profunda de en ti mismo, ¿no? Es muy importante creer en lo que ha sucedido para ti en la vida. Ese creer en lo que ha sucedido para ti en la vida es cómo yo he ido aprendiendo las lecciones que me fue presentando y poder mirar también hacia atrás y decir, como de estas lecciones, ¿cuáles son las que todavía me falta atreverme a entrar con toda mi intensidad para presentarme ante la vida con todos mis recursos? Y reconocer que tus recursos van siendo los logros que has ido teniendo, que también es muy importante verlos. O sea, si en este momento te volteas a ti y ves cómo llegaste hasta este momento y cómo en este momento estás vivo, estás viva, es como también tener esta mirada de gratitud de decir, bueno, ¿qué he hecho bien? ¿Cómo logré todo esto? ¿Cuántos apoyos también he tenido en la vida que me han permitido resolver circunstancias? Y tomo esa inteligencia y tomo todo ese aprendizaje y continúo elaborando para que cada vez yo pueda ser más soberana o soberano de mí mismo. ¿Sí? La soberanía sobre nosotros mismos es un acto de amor puro.
¿sí? Cuanto más creemos en esa soberanía y la construimos, empezamos a darnos cuenta que estamos invitados a poder vivir de una manera en que podamos romper las cajitas en las que hemos quedado atrapados. Todas estas descripciones de nosotros que vamos dando y que nos vamos incluso justificando, de decir, no, pues que yo ya soy así. O sea, ni modo, así soy y pues la verdad no importa nada, ¿no? No, es como decir, ¿cómo me reto para romper creencias que me limitan, para poder cambiar incluso la filosofía que he venido teniendo a lo largo de toda mi vida, para dejar que la verdad se revele en este encuentro con esas facetas? Sí, esto es muy importante. Y para eso es importante que nuestro espacio de contacto a través de las emociones, de las sensaciones, esté vigente. Podemos ver que mucho de lo que está sucediendo a todos, que siempre lo menciono y creo que todos o muchos de ustedes pueden sentir conmigo que nos pasa, ¿no? Podemos quedar muy atrapados en estar todo el tiempo siguiendo las historias de lo que está pasando política, socialmente, en el mundo artístico, en el mundo de lo que quieras, y quedarnos ahí atrapadísimos en todo el día, escuchar y escuchar y escuchar las cosas que nos van como debilitando, la sensación de, pues yo ni puedo contra este mundo porque me está rebasando, ¿no? Cuando en realidad creo que estamos en un punto donde estás siendo invitado a decir, ¿eres un ser humano que hace o eres un ser humano que es? Y cuando le das prioridad al ser, ¿sí? Empiezas a entrar en contacto con tu pasado, a reconciliarte con errores de tu vida, a plantearte de alguna manera, moverte hacia adelante con otros valores y a decirte a ti mismo, siempre estoy dispuesto a aprender. Y siempre voy a estar dispuesta a preguntarme a mí mismo o a mí misma, no solo quién soy, sino cómo soy. El cómo toma un matiz completamente diferente, completamente diferente. Piensa qué pasa cuando me pregunto el cómo. O sea, cómo estoy resolviendo, cómo estoy contestando, cómo estoy reaccionando, cómo me estoy relacionando. Esa palabra cómo, es como que de repente dices, espérate, ¿cómo es toda una textura? No es un sí o no, es toda una textura de ser. Entonces, mucho de nuestro sufrimiento viene de que estamos perdiendo sensibilidad en la vida. Por un lado, hacia nosotros mismos, ¿no? Y creo que vuelvo a decir, en esta frontera liminal, lo que nos sucede es que estamos como a veces dejando que se vaya formando a nosotros un callo de pues ya ni voy a sufrir por todo lo que está pasando, que realmente no puedo ni hacer nada al respecto. Y esto es muy importante. Tal vez no tienes la posibilidad de resolver en todos los campos. Vuelvo a sacar esta imagen de el niño que tira unas cuantas estrellas al mar para salvarlas, ¿no? ¿Cuántas estrellas puedes tú tirar al mar para salvarlas, ¿no? Pero que no el exceso de sufrimiento te vuelva a alguien que pierde sensibilidad, sino que puedas seguir diciendo desde un lugar de empatía, siento tu sufrimiento, pero lo siento de verdad. Sí, me pongo en contacto con lo que estás sintiendo y construyo cada vez más empatía. Descubro qué es la diferencia entre compasión y lástima, porque no son las mismas, no, no es lo mismo, ¿no? Sino me vuelvo alguien capaz
de dar apoyo a los demás, pero también de darme apoyo a mí mismo. Sí, de tener esta capacidad de discernimiento. Entonces, no nos olvidemos de algo. Somos producto de un endoctrinamiento constante. Y solo cuando te das cuenta de ese endoctrinamiento es que puedes tomar una decisión de volver a retomar tu camino de soberanía. ¿Sí? Entonces, voy a abrir un momentito porque me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta y después de que hagamos este pequeño intervalo de participación, quiero que cerremos con una meditación, ¿sí? Entonces voy a expandir nuevamente para que esté yo aquí en el grupo, para que podamos, tengan ustedes esta libertad para preguntas y tratar un poco que no sean solo algo como personal, sino algo que enaltezca la conversación entre todos nosotros en este deseo de hacer conexión con nuestra propia humanidad en este periodo en el que estamos viviendo la liminalidad. Bueno, que eso tampoco las cohíba. Sí. Entonces, ¿alguien que quiera preguntar algo? Sí, Pau, Hola Rose, yo ¿cómo te tengo estás? una pregunta. Muy bien, muchas gracias. Te tengo una pregunta. ¿Qué piensas de este tema que también viene muy social de que solamente se puede aprender a través del sufrimiento? Porque me parece bastante cruel verlo así. Y es como algo que se dice mucho, ¿no? Que sufrir es para aprender y que solamente cuando viene el caos viene el aprendizaje. ¿Qué hacemos con eso? No hacerle caso. No hacerle caso, pero sí darte cuenta que muchas veces entrar en un entendimiento más profundo sobre tu propia vida, sí requiere que fragilices la estructura de tus creencias. Sí, y la estructura de nuestras creencias suele estar, como decía hace un momento, o sea, te tiene atrapado en un ego que está muy construido. Sí, que es como una especie de coraza que te protege y que no quisieras como verte frágil ante los demás, ¿no? Entonces, cuando es demasiado grande la coraza, no nos permitimos la vulnerabilidad. Yo diría que no necesitamos permitirnos la vulnerabilidad públicamente, ni postearlo en Instagram todos los días, ¿no? De cómo sufro en este momento, pero sí reconocer que cambiar, que romper paradigmas, que saber que tenemos como todas estas creencias introyectadas en nuestro sistema, ¿no? Y que somos producto de un endoctrinamiento, o sea, requiere que, así como este concepto de liminalidad, decir, bueno, voy a entrar en un territorio que me es desconocido. Y este territorio desconocido no es cómodo, ¿sí? Pero también tengo mis recursos, también tengo mi capacidad de autorregularme, también tengo como la inteligencia de lo que he aprendido que me pueda permitir decir, mientras estoy transitando la tristeza, el dolor, la transformación, ¿cómo me cuido? ¿Cómo me cuido verdaderamente? ¿Quién es una figura de resiliencia? Este es un concepto muy bonito en constelaciones vinculares. ¿Quién ha sido en tu vida una figura de resiliencia? Que es bien bonito cuando te acuerdas en tu infancia que dices, díjole, yo tenía todos estos problemas con mamá, papá o lo que sea, pero tal persona de mi familia era mi figura de resiliencia, ¿no? Pues era ese lugar donde podía ir a apapacharme y ser yo. Bueno, ahora como adulto, también quiénes son tus figuras de resiliencia, para que cuando sientas esta ruptura de tu carácter, de tu personalidad, tengas la oportunidad de buscar a alguien que te acompañe en el proceso. Y sí vas a sentir dolor, pero no necesariamente te tienes que flagelar, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Rose. Gracias por tu pregunta. Sí, Janet.
Hola Rose, hola a todas, buenas Hola, tardes o buenas todos, no tardes. veo a todos, pero bueno. Pues has hablado de muchísimas cosas muy interesantes. Ah, ya te perdí, ya te ubiqué. Conforme ibas hablando, miles de temas, o sea, que tengo aquí apuntados que quería así como, ay, esto. Entonces, a ver si puedo como recapitular algo de lo que has dicho. Eh, un poco hablabas de ese espacio cuando hablas de los lentes que cada uno portamos con nuestras historias, nuestros modelos mentales, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Y eso es lo que se ve, se alcanza a ver, pero lo que hay implícito, lo que hay atrás, lo que hay desde todas tus generaciones, pues Mm. eso realmente casi no lo podemos advertir y quizá a través de nuestras conductas por ahí salga, ¿no? Como la parte del iceberg. Y mencionabas un poco, bueno, verlo y decías, no es fácil la gestión, por ejemplo, cuando tratas de no decir aquello que vas a insultar porque te enganchaste ya con alguien, no Mm. reaccionar, depende, yo digo, de un trabajo, sí de verlo, que es el primer paso, pero para gestionar es y hacer la pausa, bueno, realmente tienes que hacer como las pesas. Actualmente, ese era Y, el ejemplo que te iba a dar. Es como ajá, entrenar un músculo. exacto, Es entrenar el músculo de la paciencia, de la y es de resiliencia, diario, de la es diario, observación, ¿no? Y ajá, casi que tener un poquito este mantra de lo que decía, no sé lo que no sé. Es que es no exacto, conozco lo que no sé. O sea, hay tantas cosas que no sé, pero que se hay asoma, más ¿no? humildad en tu actitud Claro. cuando dices, no voy a operar desde creer que sí sé todo. Y sí, bueno, esa es una, pero también lo otro es esta disciplina que tienes que tener, porque sí o sí, o sea, digo, y hablabas de neurociencia, o sea, para que haya neuroplasticidad Ujú. y cambies un hábito que realmente no es de que lo quites, sino fortaleces otro. Eso se necesita disciplina y hay veces que tenemos que ser sumamente amorosos con nosotros mismos, de verdad, así súper amorosos, y decir, ni modo, hoy se me fue, ¿no? Porque se Realmente, claro, debilita, o sea, claro, esto claro. se debilita y sale, ¿no? Sale. Entonces, uno, y también esta parte de alumbrar esto que decías, lo de las sombras, y yo no lo veo tanto como me traicionan o me boicotean, es porque si lo veo desde ese punto de vista, lo veo como el enemigo y es parte de mí, entonces también es como verlo, lo veo y lo abrazo, porque es parte de mí. Y entonces ya veo cómo lo integro, ¿no? Y porque de la otra manera, pues yo misma me vuelvo el enemigo, ¿no? Claro. Y un poco también lo que hablabas de las cajitas, sí, tenemos como muchos yos, muchas personalidades de acuerdo a los roles, etcétera, y a veces es no identificarnos con uno, ¿no? No creer que eso soy yo necesariamente, o que porque en mi casa se enseñó, o porque mi papá tenía cáncer, o sea, es como quitarnos aunque el ego sirve, pero despersonalizarnos, ¿sí? Ujú. Es como el cuerpo, ¿no? A mí me atraviesan las cosas a través del cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Entonces, bueno, felicitarte y agradecerte. Y por último, para mí me queda claro que la compasión y la empatía son diferentes. En la empatía puedo sufrir, pero puedo llegar a sufrir demasiado y eso me puede debilitar a mí. Y en la compasión, que para mí es la joya de todo esto, es qué puedo yo hacer, qué acción puedo hacer por el otro o por mí. Y como decías,
puede ser que yo no tenga dinero para darle al señor de la esquina o no pueda ir a Gaza o no puedo, pero puedo tener un pensamiento, una oración, una meditación, una, un agradecimiento, ¿no? Sí, tenemos áreas, ¿no? Tenemos, Áreas y además tenemos como la oportunidad y cada quien en la etapa de la vida en la que estás, en la que dices, bueno, yo tengo la oportunidad que todas esas personas con las que yo me encuentro día a día, que cómo elijo ser con ellas, ¿no? claro, y En sí es cada muy doloroso, momento, cómo elijo ser con ellas o qué causas puedo yo sí realmente apoyar y claro. estar, voy a decir algo a lo mejor insignificante, ¿no? Aquí donde estoy yo hay un teatro que lleva muchos años y que todas las obras que ponen de verdad son maravillosas. El grupo de teatro es fabuloso y está, está en quiebra casi porque la gente ya no valora ni aprecia eso, ¿no? Y cuando el otro día decían, es que se necesita que haya alguien que quiera hacer, bueno, ya a todo el público, ¿no? Donativos, dices, claro que quiero donar para eso porque es algo que yo he valorado y he agradecido toda la vida. Es un área, ¿no? Puede Ujú. ser en otros lugares, pero sabemos que en el mundo de los artistas, ¿verdad, Clarisa? Se necesita apoyo y debemos darlo porque el arte es nuestra mejor medicina. Sí, claro, claro. Y Que no solo, nos cuenta que bailar, bueno, ver a la gente actuar de carne y hueso, siento yo que es una de las terapias más grandes que existe. No es reemplazable por una película, no es posible. O sea, cuando ves a la gente de carne y hueso, hablando de empatía, es ujú, cuando toca tu corazón, tu claro. sangre se mueve, ¿no? Y Entonces, solo por último, para cerrar, porque sí, Janet. a mí, por ejemplo, esto que está pasando en Gaza y en el mundo realmente me sobrecoge, realmente a veces me paraliza, a veces sí no quiero ver ya demasiadas cosas. Es el dolor tal porque sí, la empatía, yo no sé cómo podemos seguir haciendo como si no pasara nada, no entiendo, me rebasa, pero yo creo que sí, con mínimas cosas, así como el teatro, y si quieres o no tienes dinero, pero puedes difundir la obra, ¿no? Exacto, Y yo creo exacto. que hablar de eso, hablar y compartir esto no está bien, no es correcto, no debe pasar. Con Claro. eso yo creo que ya estamos aportando. No, y Gracias. algo que Gracias también, gracias a ti también por a toda tu todos. participación, y algo que también podemos contemplar muy importante es que ciertas culturas están más nutridas en reconocer que hay un pasado que tiene toda esta sabiduría, ¿no? Cuando pensamos en Egipto, cuando pensamos en las pirámides de muchas culturas, y hay otros países que son tan jóvenes que no tienen tan claro que hay toda esta sabiduría ancestral de tribus, de danzas, de cantos, y que es bien importante volver a regresar a ellos y traerlos en este momento donde tenemos el riesgo de deshumanizarnos. Sí, exacto. Es Sí, un la poco. comunidad. Gracias. Gracias. Hilda. Gracias, Rose. Oye, gracias por tu plática, de verdad que maravillosa. Y bueno, quería volver al principio cuando hablaste de la polarización que estamos viviendo, ¿no? Que la vemos fuera, pero luego cuando hablaste de ese cristal, ¿no? Entre el que observa y lo observado, en ese cristal están nuestros juicios y ahí está nuestra polarización, la que llevamos dentro, ¿no? ¿Cómo tratar con eso? A mí eso de mis juicios o los juicios que hacemos los seres humanos, eso se me hace tan difícil, ¿no? Como de ese, como el cristal, de limpiar ese cristal, ¿no? Claro. El cristal o el espejo a veces se Ajá. describe. Miren, yo venero muchísimo las neurociencias, pero debo de reconocer que mucho de lo que las neurociencias dicen es sabiduría ancestral. O Mm, sea, realmente cuando piensas en esta imagen del cristal, es mm, una imagen que se da en la filosofía yógica. Mm. Y hace un momento que Janet hablaba de los hábitos que queremos fomentar, uno de los consejos que te dan los sutras de Patanjali para cambiar tus hábitos
es no te preocupes de estar podando lo que ya no quieres que sea. Más bien riega y cuida lo que sí quieres que sea. Ok, Y deja que el otro se apague por sí mismo. ok. Sutras de Patanjali. Lo pueden haber dicho en muchos otros idiomas, pero desde aquel entonces se nos contó así. Y Gracias. bueno, en Cuba se dice no le des calor, Pues, ¿no? No le pues des calor a eso, ¿no? A esa como impotencia, ¿no? Con tantos juicios que hacemos y esa polarización que llevamos dentro. Riega lo bueno, ¿no? claro. Y bueno, y este tema del observador y el observador con el vidrio de por medio, pues es lo que sustenta el por qué tienes que tener una práctica de meditación o de contemplación, porque solo una práctica meditativa, contemplativa, cantos o cosas que te sostengan. Hoy en día incluyo la práctica de tapping, que me parece poderosísima. No, son cosas que te sostienen en una voluntad de ver las cosas como más ampliamente de lo que tú las ves, ¿no? Claro. Gracias, Rose. ¿Alguien más? ¿Tú, Marisa? Hola, no, a mí me gustó lo que dijiste sobre aprender, aprender, siempre aprender. Porque en el fondo te vas dando cuenta, mientras más aprendes, más te das cuenta de lo que no sabes, y es mucho. El famoso solo sé que no sé nada, y se vuelve cada Pues vez más interesante, y sobre todo el tener un poco la humildad de decir, la verdad es que no tengo idea. Y yo no. era muy me acuerdo o sea, afirmar cosas totalmente en una ignorancia total, ¿no? Pero Sí, pensando ¿no? que Y estar tenía. siempre dispuesto, ¿no? Porque yo veo mucho que gente de mi generación tiende un poco a decir, hombre, ya voy de salida, ya para qué. Ahora sí que como quien dice, ya el último tramito me lo aviento de sprint. Sí, ¿no? Ya ni para qué le meto. Yo tengo aquí un ejemplo de resiliencia aquí como vecino. Tengo un vecino que tiene creo que tiene 90 años. O sea, no sé si tiene 90 o 91. Yo les voy a platicar cómo es ese señor. Se viste con playera de batik, calcetines de colores, así de muchos colores, siempre está súper colorido. Y luego, ayer traía una chamarra que tenía el pulpo rosa de la película de Sally Field, si no la han visto. Ay, no, si no han visto esa película no pueden dejar de verla, pero el personaje es un pulpo. Tiene un nombre complicadísimo la película, si quieren ahorita lo comparto en el chat. Y ayer, ¿saben qué hizo? Se fue a una avioneta, se compró hasta el atuendo para subirse a la avioneta, que le dio de maromas por todos lados, o sea, una avioneta. Y nos enseñó las fotos, y aparte, ya sabes, se vistió como de su esto negro y aquí negro, o sea, se compró el atuendo para irse, y dice, es una cosa más de las que estoy haciendo de mi bucket list. ¿No la aman? Yo lo amé. Y me dice, bueno, el siguiente que quiero es tirarme de paracaídas. Órale, este señor sí que no está dispuesto a dejar A la dejar vida a nada. medias, a vivir el último jaloncito a Sí. medias. Aparte tuvo un problema de salud importante, se recuperó y háganse cuenta que agarró un segundo aire impresionante. Muy impresionante. Así que, muy interesante. Muy bien. Así que búsquense su figura de resiliencia. ¿Quién les inspira? ¿Quién les inspira a vivir con más integridad? Rocío. Ah, pero espérate, alguien más quería hablar. Marisa, primero habías dicho, ¿no? ¿Sí? Sí, Rose, Ok. gracias. Por favor, habla. Oye, Rose,
me llamó mucho la atención, bueno, todo lo que has dicho me ha encantado, pero me quedé pensando en cuando hablaste de estas acciones repetitivas, ¿verdad? Que nos impiden que haya como unión. Y se me vino a la mente estas prácticas actuales repetitivas que están en súper en boga actualmente, que están, o sea, pues súper padres y llamativas, pero que estoy hablando de prácticas de cuerpo, Mm. muchas prácticas de muchas cosas diferentes con nombres diferentes, pero que te dejan a veces mucho en la cabeza y de repente nada más en el cuerpo. Y me preguntaba yo hace unos días eh, si no estaba yo también, como lo estaba yo viendo, si no estaba yo cayendo en mi práctica, en que fuera algo como también repetitivo. Y bueno, he estado reflexionando mucho en mi práctica de yoga, en la manera en que yo practico, en la manera en que enseño yoga también. Y veo esta evolución eh, y me da mucho gusto darme cuenta de que a pesar de todo lo que vemos, no hay nada perdido en sí. No todo está perdido, han pasado muchas cosas, pero seguimos avanzando. O sea, Pues la mientras práctica. estemos vivos es como este señor, te digo que ya le Sí, había dado, yo lo daba casi por muerto y de repente se reavivó y de veras no hay día que no lo veas vestido de colores así, pero como arcoíris. ¿Te puedes imaginar su chamarra con un pulpo rosa aquí? sí, No. oye, la película que mencionabas es la de Ah, Criaturas Luminosas. exacto. Es esa. Es Ujú. una divinidad esa Ajá, película. sí. Entonces, de veras, cuando yo lo veo, Entonces, aparte siempre que lo veo, dame un abrazo. Y entonces le das su abrazo, no te puedo decir qué divinidad. Así que, muy padre. sí, me encanta ver en mi yoga justamente esos colores, ¿no? Sí. Esos colores del yoga actual que es tan sensible, tan compasivo, am, que es ya más como está súper entintado de la práctica somática. Entonces, bueno, mi comentario alegre y lo que quería compartir el día de hoy era eso, eh, cómo ha evolucionado. No, sé que no solo en mí, o sea, lo veo en Sí, muchos estamos. compañeros, colegas y demás, que cómo ha evolucionado el yoga y cómo viene ahorita a equilibrar estos tiempos, Pues ¿verdad? sí, saber que estamos todo el tiempo evolucionando, ¿no? Ujú. Así que, denme un segundo, tengo que hablar, abrir para que una persona recoja una cosa que dejó en mi casa. Deme un segundito y enseguida regreso. Listo, una disculpa. Rocío, ¿ibas tú a hablar? Sí, Rose, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo quería decirte que me quedé como con esta sensación a lo largo de toda de la plática, de esta parte interna que vive dentro de mí, que siempre se siente invitada a que la permita dejar salir, y cómo, cuando explicaste lo del observador y el observado, y cómo esto teñido que aprendí de toda mi vida, de toda mi educación, cómo interrumpe, cómo es como cuando dijiste ese ego, o lo que tú quieras llamar, que tiene como una especie de calabozo y guardado Ujú. toda esa pues energía que está necesitando brotar, ¿no? Y me acordé, por ejemplo, en ciertos momentos de los movimientos en las clases, como hay que ir más lento, hay que hacer menos, y
Y qué difícil es para mí, porque siempre me dijeron, apúrate, hazlo mejor, hazlo rápido, en fin, ¿no? Logra, logra, logra. Y nunca, Es como nunca, un decreto que tenemos muy introyectado, ¿no? El logro. Como entonces, me valoro a partir del logro, ¿no? lo que consigas. Y, Exacto. y bueno, a mí me invita mucho todo lo que aquí hemos hoy repasado, me invita a justo continuar con, como darle la opción de que esa fuerza que está tan, digamos, encarcelada, que puede ir surgiendo de manera amable. Ah, Y, 100%. y tengo muchas ganas, como haz de cuenta que le hubieran destapado un hoyito y está saliendo muchísima luz. Mira, es que tuve la experiencia maravillosa de estar en el eclipse y lo Ah, que sí, ¿estuviste en España en el eclipse? estuve en Coruña y justo estaba en un Wow, crucero encima del mar a la hora del eclipse. Entonces qué fue un genial. regalo maravilloso, pero quiero decirles que lo que esta plática me dejó y ese el momento y esa experiencia de estar mirando el sol con los lentes y cómo la luna se iba metiendo, metiendo, metiendo. En el momento que se logra tapar por completo el resplandor maravilloso, pero tenue, no lastimaba y la oscuridad alrededor y el horizonte amarillo, eras de cuenta una gran información que Poderoso. estaba penetrándome, hagan de cuenta, por todas las células, pero lo más impresionante y lo que más así como me trastocó, fue el primer rayo que salió cuando se movió ya la luna, pero que habrá sido algo mínimo, pero el rayo fue, hagan de cuenta, como si un dragón hubiera sacado lumbre fuertísima. Sí, Y era, por eso en todas las culturas los eclipses son muy poderosos pero siempre. Por muy, cierto que tenemos uno parcial de luna este viernes, no tan visible como ese, pero también sí, tiene un entonces, poder importante en este momento para todos nosotros. y siento Qué que esa maravilla luz de experiencia. y esa luz que sentí es como lo que siento que va a pasarnos a todos en la medida que vayamos pudiendo trascender esas cajitas, En la esas medida que barreras. estemos dispuestos, porque yo creo que hoy por hoy la clave está muy en yo estoy dispuesto a humanizarme o no. Sí tiene que ser una decisión bien consciente y concreta. O sea, yo creo que ese es el parteaguas de este momento liminal. O sea, no puedo como vivir la vida así sin que me involucre, porque si no me involucro, me voy como con la corriente. O sea, siempre ha sido, pero ahora creo que es mucho más, porque las fuerzas de cambio nos están pidiendo decir, yo sí voy, yo sí voy, yo sí quiero. Yo sí quiero sacralizar mi humanidad en cada una de mis relaciones y en cada uno de mis actos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti por compartir. Muy bien, pues vamos si quieren hacer nuestra pequeña meditación. Sí, entonces voy a pedirles que tomen un lugar cómodo en donde se encuentren, que sientan que su columna está agradablemente recargada, que sus plantas, si están con las plantas de los pies en el piso, asegúrense de sentir claramente ese soporte. A mí me gusta mucho empezar por hacer un pequeño movimiento en el que nos vamos a permitir un vaivén. Sí, el vaivén para mí es algo que nos otorga un poder a nivel corporal muy grande. Sí, entonces si están en la silla, también es importante que no se vayan tan atrás que pierdan el contacto con el piso, sientan el contacto con el piso o adopten una postura que sea más relacionada si es que tienen piernas cruzadas con esa idea. Pero lo que me importa mucho es que en este momento dejen que su cuerpo ejerza este vaivén de ir hacia adelante y hacia atrás.
Sí, es una experiencia corporal primaria, fundamental. La experimentamos primero en el vientre materno, todos la experimentamos. Todos hemos experimentado como primera vivencia corporal el contacto de ese líquido que nos rodeó en el vientre materno, pero también en ese líquido que nos rodeaba en el vientre materno, podíamos percibir ese oleaje en el movimiento de nuestra madre a lo largo de esos 9 meses que estuvimos ahí. Así que regresa a otorgarte a ti misma la experiencia, el recuerdo de esta movilidad, de este movimiento. Y te voy a invitar a que dejes que tu mano derecha se coloque en el centro del corazón y tu mano izquierda se coloque en el centro del vientre. Y a lo mejor reconozcas incluso que hay una sensación de prisa, de premura, de urgencia, que a lo mejor está impregnada en ti, que también puede ser esa memoria de esa experiencia de nuestra madre en esos momentos. Entonces, que te permitas a ti en este instante regular esa intensidad si es que la hubo, esa angustia, esa exigencia que a lo mejor mamá tuvo cuando nosotros estábamos ahí. Entonces, este es tu momento para que tú te brindes a ti mismo, a ti misma esa regulación, para que puedas sanar esa urgencia, esa prisa, a lo mejor esa tensión, o a lo mejor no la hubo. Sí, no es obligatorio que tengas que experimentar esto, pero a veces tenemos en nuestra memoria corporal ya desde ese momento impregnado el miedo que vivió mamá, el enojo, la rigidez, el rechazo. Y deja que tú, al regular tu mecimiento, te propongas en este momento sanar desde este lugar a ese ritmo, retomar el poder sobre este ritmo, apropiarte, tener soberanía sobre la ritmicidad de tu movimiento a partir de este instante. Deja que la respiración se coordine, aunque no la he mencionado, estoy segura que estabas experimentándola, que tu respiración entre en sintonía con este movimiento, que se vuelva más expansiva, no más forzada, solamente más expansiva, más placentera tu respiración, más armónica, me permitiendo que eso vaya sucediendo. Y poco a poco vamos dejando que como un péndulo que acaba encontrando ese punto central, sin que sea un acto brusco, quedes como en el centro de ese movimiento. Y al quedar en el centro de ese movimiento, percibes a la vida que sigue moviéndose dentro y alrededor tuyo. Pero entras en este momento en tu punto cero. Y en este punto cero, te invito a que encuentres un decreto que puedas a lo mejor haber recibido como inspiración de lo que charlamos, de lo que platicamos, y que dejes que ese decreto en este momento se convierta en una guía hacia tu propia resiliencia. Sí, date unos momentos para encontrar alguna palabra, alguna frase, alguna inspiración que haya venido a ti.
sobre esta soberanía de nuestra propia humanidad. Y a partir otra vez de la relación con tu respiración, deja que se entreteja dentro de ti. Y ya sea que lo hagas con tu mano o lo hagas imaginado, te voy a invitar a que en este momento tejas, yo lo voy a hacer con mi mano para que puedan verme, un vínculo de un 8 que asciende hacia mi cerebro, baja a mi corazón, vuelve a subir y vuelve a ascender. Sí, voy a hacer este tejido de este 8 vertical, que si hoy suman el día de hoy, 26, 8 del 26. Vamos a sentir en este momento que trazamos ochos, conectando corazón y mente, corazón y cerebro, pensamiento y emoción, sensación e inteligencia. Y sigue un poquito más. Date unos instantes más. Saborea la ritmicidad de tu respiración. Y en el próximo circuito que traces, baja tu mano hasta quedar en el centro del corazón y deja que tu otra mano se una en ese punto. Siente ese punto de integración que une a esos dos circuitos que estuvieron tejiéndose entre tu corazón y tu mente, entre tu corazón y tu cerebro. Y deja que se vaya instaurando en tu propio corazón este sentido de soberanía, de tu capacidad humana, de saber que tu cuerpo tiene toda la inteligencia para el aprendizaje, para la transformación, para querer ver lo que tiene que ver, para poder escoger el camino evolutivo más acorde a tu propia realidad. Saborea esa pulsación de tu respiración, ese latir de tu corazón. Ese centro de punto cero, donde decides convertirte en ese observador evolutivo. Y vamos permitiendo que nuestras manos asciendan en esa posición de equilibrio que es Anjali Mudra o Namaste. Y deja que por un momento tu cabeza se incline en este afirmar, decirle sí a la vida. Decirle sí a ese mapa enorme de aprendizajes, a ese prisma de entendimiento. Todas esas facetas que te integran y que estás dispuesto a que brillen esas facetas.
Me inclino ante tu propia grandeza y ante la grandeza que reside en cada uno de nosotros. Namaste. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Es bonito compartir y enriquecer nuestro tejido humano, así que les agradezco su presencia comprometida. Voy a parar aquí la grabación y les doy también la oportunidad de que si quieren decir algo después de este momento, pero dejemos este silencio como algo sagrado.